Florencia, ¿ya te diste cuenta para qué sirve el humor? Para vivir, ¿Y? para vivir, para... Yo lo aplico en mi arte, en mi lenguaje cotidiano, no solamente en el laburo, lo aplico en mis relaciones interpersonales. Eh, se volvió fundamental y más en los tiempos que corren, me parece que es la herramienta que tengo a la mano para no sucumbir en la oscuridad muchas veces. ¿Sos dramática? Soy muy dramática. Soy actriz. ¿Pero sos dramática para adentro Sí, o soy para dramática afuera? para adentro y para afuera. Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Soy muy dramática y el humor me quita la maleza, digamos. Es como si todo ese bosque que aparece de repente, frondoso, viniera esa podadora. Yo siempre lo pienso así, como una podadora que Te poda el árbol, me que te poda el tapa el árbol, bosque. total. Bueno, y entonces empiezo a ver con más claridad. Es decir, que aprendiste una estrategia de tu humor propio. Totalmente, sí, o sea, yo he hecho mucho sitcom y la sitcom tiene una manera de contarse que es, vos venís por ahí, chiste, 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 de repente por ahí tocas una fibra un poco más dramática y cuando pareciera que vas a entrar en el drama, salís con un chiste y todo vuelve a ponerse en un lugar más brillante y estridente. Claro, pero es un espectáculo. Bueno, y un poco en la vida lo aplico, lo aplico cuando ya todo se está volviendo como... Negro. pum, aparece el blanco. chiste y nos reímos, Digo nos reímos porque convivo y vivo con gente que se ríe de sí misma y que para mí eso es una cualidad fundamental en la vida, poder reírse de uno, no de los demás, de uno. ¿Y hay un humor argentino? Sí, claro, porque el humor para mí tiene que ver con las distinciones. Digamos, cuando vos ves cosas americanas, a mí hay cosas que me hacen reír, otras que no las comprendo tanto. Los estandaperos americanos, ponele, hay cosas que no me hacen reír, pero porque tienen que ver con su manera de ver el humor, de vivir la vida, de su idiosincrasia, de cuestiones cotidianas de ellos, que no tienen nada que ver con nosotros. Y me parece que si bien hay puntos de contacto en el humor, y que hay humores que trascienden las fronteras, el humor igual tiene que ver con el lugar de donde vos venís, con tu educación. Por ejemplo, el humor político, si vos no entendés o no tenés idea de quiénes son esos políticos o de qué cosas hicieron, no te reirías. Y bueno, un poco se aplica a todo. Me parece que el humor tiene mucho que ver con tu manera de ver la vida. A mí me preocupa la gente que no tiene humor porque pienso... Ay, ¿no? Que, está lleno. Yo siempre... Ahora ya no, pero cuando antes estaba más en Twitter, ahora ya me fui porque me sentía como un poco... Siento que es un espacio que se volvió un poco heavy. Pero siempre como mi chiste era, nos vamos a morir de literalidad, ¿no? Como... Hay como una pandemia de literalidad que siempre me preocupó y que tiene que ver con la falta de humor. Me encantaría que todos pudiéramos tener a la mano esa herramienta. ¿Y cuál es la materia prima de tu humor? Yo misma. Yo empiezo conmigo siempre. Me río mucho de mí, me río mucho de mis oscuridades, porque de verdad que entro en zonas pantanosas, porque digo, para ser quien soy, para tener la estridencia tenés que tener eso mismo al revés. Digo, no es real, nadie que toca fibras exacerbadas no tiene eso humor del otro de lado. Sí mismo. Claro, y sí, porque es imposible. Digo, si yo no me miro a mí misma y no me divierto, no solamente de las cosas que vivo cotidianamente, sino de las cosas que me han pasado. Digo, he hecho, Chaplin decía, tragedia más tiempo igual humor. Viendo hacia atrás, he tenido grandes tragedias que hoy se han convertido en grandes oportunidades de reírme. Pero no que te reís de esas tragedias. No, sino que... distancia. Claro, las convertí en cuestiones en cuestiones que cuando le pones humor sentís que las estás atravesando de otra manera. Quizás la gente cree que las personas que nos dedicamos a esto somos
triviales o superficiales, o muchas veces el humor está muy asociado a como lo básico, ¿no? Como el drama es lo profundo, el humor es lo superficial, y yo siempre creo que para poder hacer humor uno tiene que ser muy profundo, de verdad tiene que ser muy profundo. Y nada, tengo acá un dibujo de Nini Marshall y pienso en una mujer muy compleja, Nini. ¿Y la transgresión es un alimento de tu humor? La transgresión. Es el alimento. Es el alimento del humor en general. Digo, si vos no interpelás con el humor, si vos no atravesás capas con el humor no tiene sentido, digamos. Para mí el humor es esa manera que tenemos de poder llegar a lugares más profundos sin que duela tanto. ¿Y tenés referentes históricos? Ahora señalaste a Nini, pero tenés referentes, porque vos ya sos capocómica. Tenés bueno, para mí Lucille capa Ball... cómica. Sí, Lucille ¿Cómo Ball... decís? Capa cómica, ¿no? Sí, capa cómica sería. Igual no sé qué es ser capa cómica o capocómico. Sé que tengo herramientas para que otros se diviertan. Y eso es un don muy interesante. Y bueno, es como la jefa, ¿no? La que lleva adelante. Sí, la pero capitana. yo soy la jefa de mi vida. Y después saco flecha, me siento jefa, pero no jefa de jerarquía, sino jefa de que yo llevo adelante mis necesidades, mis deseos, le pongo acción a mi vida. Pero para mí esa faceta de, como vos decís, de ser capocómica o de capacómica o lo que fuere, tiene que ver con haber desenterrado un don que yo no sabía que tenía y que lo fui perfeccionando, eso sí. ¿Hasta cuándo no sabías que lo tenías? Hasta no hace tanto. ¿Sí? Y ponele que yo empecé a sentir que tenía este don, hará 15, no, un poquito más, 20 años. O sea, yo empecé actuando, Sí. empecé en este canal a los 12 años. Antes había hecho otras cosas, empecé a los 7, pero había cantado y había participado de grupos musicales y había participado de un programa que se llamaba La Gente del 2000, que era un programa de Hugo Moser, donde éramos chicos que hablábamos de temas actuales y un montón de cosas. Pero actuar empecé a los 12. Y no empecé haciendo humor, digamos, durante muchos años de mi carrera y de mi vida, empecé haciendo cosas que me acercaban un poco a la comedia, pero hacer reír, que yo te diga, wow, ¿qué está pasando con lo que yo hago? Fue con un programa que se llamaba Chabonas, que lo produjo Jorge Ginsburg, que ahí estábamos con Eugenia Gerti, con un par, con Jorgelina Aruzzi, con Paola Barrientos, todas mujeres que hoy se dedican al humor de manera como muy contundente. Y ahí empecé a darme cuenta de que mucho de lo que yo hacía causaba gracia. Y dije, pará, acá hay algo de meterme en personajes. En tus mohines o en tu bla, digamos, en tu letra, o en todo junto. Sí, en mi manera disparatada de mover mi cuerpo. O sea, yo tengo una cosa como... No tengo el physique du rol de la comediante. Vos por ahí me ves en la calle y no dirías que soy una comediante. Por ahí dirías que soy una vedette. O por ahí dirías que soy... Digamos... Hay que trascender mi envase para poder llegar a quien soy. Por eso también entiendo que hay mucha gente que me resiste. Claro. Pero también soy un gran exponente de lo que el prejuicio puede hacer. Y eso creo que es lo que hace que también haya tanta resistencia de tantas ideas preconcebidas. No soy una comediante con una cara rara o con una nariz rara o con un cuerpo extraño que entonces no tenés que... Una caricatura. Exactamente. Soy una mujer con un cuerpo hegemónico, podríamos decir, porque nací así, porque tengo... De hecho, yo me saqué busto, o sea que podría haber sido peor. Digo, tengo un cuerpo hegemónico, una forma hegemónica y una manera de pensar no hegemónica. Una manera de vivir la vida con mucha libertad. Entonces hay algo ahí
que primero me generó ruido a mí, imagínate. O sea, a la primera que le voló la cabeza fue a mí. Decir, pero pará. Si yo soy una mina coqueta, no soy una obsesiva, pero digo, soy una mina coqueta, me gusta estar bien, me gusta sentirme bien con mi cuerpo es mi envase, digamos. No tengo pluritos en mostrarme tal cual soy físicamente. Y por otro lado tengo una búsqueda mega con respecto a lo que para mí es la vida y la profundidad de la vida. Y entonces todo ese combo que soy hace que yo necesite como que todo lo que hago necesita más esfuerzo. Entonces el humor que yo tengo, que realmente debo admitir que mucha gente me lo agradece, no es que no le hago reír a nadie, no, todo lo contrario. Ese humor que yo tengo también tiene que estar puesto con mucho esfuerzo, porque a priori no sería una mina que te haría reír si no después tenés que atravesar 1000 prejuicios. Y muchas de las cosas que he hecho también me han llevado a eso. Ponele Moni Argento, que es el personaje que todo el mundo como más recuerda de mí, no porque haya sido el personaje que yo más amé hacer, sino porque fue el que más se repitió. Son 17 años de repetición. Amé hacer muchos otros personajes, pero digamos, incluso en teatro. Pero bueno, ese fue un personaje muy icónico porque creo que es el que pertenece a una comedia que los argentinos disfrutan, ven y quieren. Y entonces esos personajes me ayudan a acercarme a la gente desde otro lugar, pero también me pasa mucho que mucha gente le gustan mucho mis personajes. Claro. ¿Los personajes apresan? Bueno, depende cuáles. Moni un poco sí. Moni un poco me... Como que la gente espera eso. Sí, espera eso. Y yo te digo esto porque es algo que en el humor gráfico era algo que le pesaba a Quino. Sí, ¿no? Claro. Quino decía, claro, sí. Se desembarazó del pedido de Mafalda a los 9 años de hacer la tira. Y así todo le siguieron pidiendo. Como que los personajes te encasillan bastante, ¿no? Sí, claro. Te dan un montón. Sí, y también te piden un montón. La gente quiere eso. Sí, la gente quiere eso y yo me resisto a darles eso. Por ende, mi búsqueda todavía es mucho más minuciosa a la hora de hacer cosas, sobre todo en teatro. Intento todo el tiempo correrme de los lugares preestablecidos. En general lo hago, ¿eh? Sí. En general me corro y la gente se sorprende. Porque siempre... Bueno, yo tengo un lema en la vida que es siempre mejor sorprender, pues la expectativa trae frustración, a lo cual no tengan expectativa conmigo. No tengan ilusiones. No tengan ilusiones, vengan a pasar un buen momento. Y me pasa una y otra vez que la gente, lo que más recibo es lo que los sorprendo. Y eso no sabes lo que me alimenta a mí. Recompensa. Sí, la búsqueda. Me alimenta la búsqueda, me alimenta seguir buscando por lugares no esperables. ¿Y qué diferencia hay entre el humor de la televisión y la del teatro? Es enorme. A ver. Primero que cine, ¿no? El humor del medio audiovisual, decís. Sí. Yo no sé quién está del otro lado. Claro. No sé cuál es la reacción, no sé qué es lo que está pasando. Yo tiro una y donde entra. En el teatro el feedback es instantáneo y esa retroalimentación actor público te lleva a lugares hermosísimos. Yo el teatro no lo cambio por nada, para mí es el lugar por excelencia. ¿Y cómo es la televisión? La televisión está buena, la televisión es un medio masivo, la televisión es un medio... Yo soy un bicho de tele, imagínate que hice toda mi vida tele. Hoy podría decirte que la comprendo mucho menos que cuando era más chica, a diferencia de lo que todos creerían, que digo, tantos años haciendo tele y sin embargo la desconozco en estos momentos. Es una tele con la que no me llevo tan bien. ¿Incluso con tu pasado en la tele esa? Sí, no, digo, yo vengo de una tele donde no existía el minuto a minuto, donde lo que tenías para dar... Claro. No era tan neurótica. Claro, lo que tenías para dar era eso y no lo estabas modificando a cada rato por si la gente veía o no veía, y es algo que
Claro. Que nadie lo comprende del todo, pero... Es verdad eso. A Darío Vittori no le cambiaban De verdad que sobre la marcha. es esquizofrénico, de verdad, es No, esquizofrénico. a Olmedo. Imagínate que vos estuvieras en La Cucaracha en este momento, mientras estás hablando conmigo de algo que te interesa, Claro. no, por ahí no, cambia de tema, o no, es como, no profundizas en nada, no creas un vínculo, no hay nada bueno ahí para dar. Entonces, todo eso hace que yo me replantee hoy la tele. Pero igual no deja de ser un medio en el que yo fui muy feliz y en el que yo he hecho muchas cosas muy importantes. Pero el lugar donde yo más me despliego, el lugar donde yo me siento esta actriz que soy hoy, Más libre. está absolutamente ligada al teatro. Pero Es decir, al convivio. es mi cordón, sí, al es convivio con la gente. sí, es mi a cordón ver la umbilical. gente. Sí, es esa energía que es indescriptible, que ni hablar los músicos la tienen cuando salen a hacer sus shows, ni hablar que en la música sucede todavía aún más por esa energía que genera la música, pero es algo que es inexplicable lo que sucede cuando estás arriba del escenario. ¿Y en la tele vos sentís que el machismo sigue prevaleciendo? Para mí estamos cada vez peor, en muchos aspectos. Porque Incluso creemos... en el humor. Sí, no, el humor directamente estamos en un impasse para mí. ¿Cómo es? Y ahora no nos podemos reír de nada. Y el que se ríe de algo, va a ser castigado. Se la Cancelado, castigado. Sí. Porque me parece que todo el mundo se ofende, Sí. todos los colectivos están ofendidos. Sí. Vivimos ofendidos. Bueno, yo no, porque digamos, me ofendo por muy pocas cosas. Sí. Ni siquiera me ofendo cuando me maltratan, así que digo, tengo como, en eso soy como un poco de amianto, como que aprendí también a ubicar la crítica en el lugar que tiene que estar, sobre todo la crítica de gente que no me conoce. Pero digo, estamos en un impasse humorístico para mí, y mucho más en una mujer. O sea, yo directamente... ¿Más a la mujer? Sí, cada vez peores. El otro día hablábamos con la Negra Bernasi. Sí. Cuando ella hacía con Lagunda, hacían un programa que se llamaba Infómanas. Sí. Totalmente disruptivo para la época. ¿Cómo es ella, no? Obviamente, pateando tableros. Imposible de hacer hoy. Un programa que se hizo hace 25 años. No, ¿Cómo puede menos, ser que no sí. hayamos evolucionado? No, hoy no se puede hacer ese programa. Mm. Hoy yo digo una mala palabra en la tele y tengo una campaña en contra para ser cancelada. Ahí está el tema de cómo te juzgan como mujer. Claro, olvídate, yo no puedo no ser una señorita. Todo el tiempo me siento que me están queriendo disciplinar. Es una disciplina constante la que siento. Es como, Disciplinamiento. sí, pero desde que me levanto hasta que me acuesto. Digo, hay algo de así, no, eso no lo digas, eso no lo hagas. Me acaban de cerrar el Instagram, 6 millones de seguidores. Claro, Por mis fotos sexys. claro. No, sí, ¿dónde está la libertad? ¿Entendés? Entonces digo, el algoritmo es esquizofrénico entonces, porque... Lo que la gente no entiende, porque no tiene por qué entender, porque no labura de esto, es que el humor necesita de la libertad, ¿no? Y claro, imagínate. Estamos en el peor momento de la libertad. Sí, aunque creemos que no. Bueno, hubo momentos horribles como la claro que dictadura sí. y todo eso. Sí, pero eso es otra cosa, ¿eh? Sí, Obviamente. Pero digo, esas épocas oscuras a las que no queremos volver, pero sí necesitamos recordar para que no sucedan. Esas épocas oscuras que nos marcan la limitación en todo, no solamente en el humor, la limitación en el decir, la limitación en el pensar, esas épocas a las que no queremos volver de manera moderna, nos estamos de nuevo atando, sin que nos maten, sin que nos torturen, sin que nos obliguen a exiliarnos. Obviamente esa época fue terrible, pero hay algo de la no libertad en este momento que a mí me preocupa porque está teñida por la libertad, o sea, está teñida porque ahora somos democráticos y libres y no están así. no, No están así. Antes se veía más claramente, no en ese momento por ahí eran las abuelas las que lo veían claramente y alguna parte de la sociedad. Ahora a la distancia lo vemos claramente, pero en este momento puntual yo digo, dentro de un tiempo nos vamos a dar cuenta que estábamos viviendo una época muy compleja. medieval, Sí, muy oscurantista. compleja. ¿Se puede hacer humor sobre cualquier cosa? Yo creo que sí, pero no lo puedes hacer público. O sea, no. Mm. Así como
Así como el judío se ríe del judío, pero no puede reírse otro que no sea judío. Seinfeld tenía un chiste muy gracioso, porque Seinfeld hablaba mucho de eso, ¿no? Y quiero que se traspola todo. Había un amigo de él que se había convertido al judaísmo, entonces él dice, se convirtió al judaísmo no por religioso, para poder hacer chistes de judíos. Y eso a mí no me interpela como judío, me interpela como comediante. Pero digo, hoy pareciera que solo podemos reírnos de las cosas que nos suceden. Si me sucede a mí, me puedo reír, y hasta ahí. Como un stand-up permanente. Claro, como, o sea, si yo me puedo reír de las tetonas, porque soy tetona. Pero si yo fuera chata, no me podría reír de las tetonas. Claro. Porque las tetonas se sentirían ofendidas. Claro, estás haciendo bullying, ni bien haces humor sobre otro. Exactamente. Es sobre raro, otro, ¿no? porque no le ponemos ni nombre ni apellido, sino por cuestiones que vivimos cotidianas. Digo, el humor es eso. El humor es agarrar este vaso de agua y reírme de determinadas características. No estoy hablando de un vaso específico, estoy hablando de cuestiones que el stand-up es eso. Sí. El stand-up es que yo te haga sentir algo que vos sentís cotidianamente, claro. y yo te lo proyecto, entonces una vos decís, identificación. Tal cual, y la gente se ríe de eso, tal cual, claro, tal cual. Claro. Entonces, ese tal cual hoy está como tenido por, si yo lo puedo poner en mí, sí. Ahora, si yo me voy a reír de algo que no me pertenece, ahí ya estoy jodida. Y entonces increíble, porque hace no mucho, qué sé yo, 10, 15 años, criticábamos nosotros, ¿no? Los humoristas, que el humor Tinelli era reírse del otro, solamente reírse del otro. Y ahora se exacerbó el contrario, no puedes reírte del otro, de nada. Tenés que reírte de vos y solo de tu propia fortaleza, ¿no? O tus debilidades. Y que tampoco sería reírnos del otro, porque el humor no tiene que ver con... Sí, a mí nunca me gustó el humor en el que yo te tomo a vos de punto y me río de vos. Me río de tu contextura, me río de tu manera de hablar, me río de tu manera de vestirte. Eso nunca me pareció gracioso. Pero es como si yo no me pudiera reír de la gente que usa buzos de color azul clarito. Porque vos te vas a sentir ofendido porque alguna vez te pusiste un buzo de azul clarito. Hay una diferencia, ¿entendés lo que digo? Aparte, al drama se le permite hablar de todos los temas. Sí, claro. ¿Por qué al humor no? Es muy injusto, ¿no? Sí, pero bueno, porque el humor drama interpela. como que El humor empatiza a la gente enseguida. Sí, pero el humor interpela. Vos podés hablar del holocausto, de los crímenes. Sí, pero hay que hacerlo de manera solemne. No, me refiero al drama. Por eso, hay que hacerlo de manera solemne para poder hacerlo. ¿Vos creés que el drama es solemne siempre? Y el drama tiene una solemnidad que el humor no. Digo, cuando Benigni hizo La vida es bella, fue todo un debate. Sí. A mí me pareció brillante. Sí. No importa cómo te hubiera parecido la película, es otra cosa. Pero a mí me pareció brillante tomar un tema tan duro y difícil y atravesarlo con una mirada tan naif, si querés, tan inocente. Claro, ¿no? porque él tiene ángel, ¿no? Claro, eso entonces, es importante. Bueno, entonces algo de eso es lo que creo que hoy está en juego. Obviamente hay gente que se caga en todo y a la que se le perdona todo. Tenés los outsiders, como puede ser Capusotto, como puede ser un Miguel Granados, como puede ser otro estilo de personas donde el humor lo hacen en otros lugares y se les perdona absolutamente todo. A mí no se me perdona absolutamente nada. ¿Por qué? Porque soy popular. Porque no soy de gueto. Porque tengo un lenguaje que tampoco es algo que yo haya decidido. ¿Y porque sos mujer? Y porque soy mujer. ¿Hay un humor feminista? Como, por supuesto, siempre hubo un humor machista. Yo no sé si hay un humor feminista. Lo que sí me parece es que yo, que me siento una feminista, todavía tenemos muchos puntos que acordar con respecto al feminismo. Obviamente somos un movimiento heterogéneo, gracias a Dios. Claro. Y eso hace que haya muchos feminismos. Muchos feminismos y muchas miradas del feminismo. Pero todavía tenemos algunas cuestiones pendientes, porque me parece que han sido tantos años de sentirnos ahogadas, oprimidas y poco valoradas en nuestra originalidad de ser mujeres, que ahora nos fuimos como al otro extremo, cosas normales que pasan, y vamos a tener que encontrarnos algún medio. ¿Por medio del humor? También, me parece que también... ¿No encontrás vos un humor feminista? No, todavía no.
Sí, ponele lo que hace Malena Pichot o lo que hacen algunas, pero lo hacen en guetos. Claro, es gueto, no popular. No, no. Ahí se permite. En los Ahí guetos. se permite, sí, porque es un gueto, es alguien que no tiene una voz que llega a muchos estratos sociales, entonces se le permite. Mira, yo hice una tapa para... Yo soy de las que creen que los lugares se conquistan y que la revolución se hace desde adentro. Soy una persona contradictoria, obviamente, como todos los seres humanos. Debo tener contradicciones miles. Pero lo que sí intento es cada vez que estoy en un lugar, por más que ese lugar sea contradictorio en sí mismo, yo tratar de conquistar. Y entonces me acuerdo que hice una tapa para la revista Gente con la temática de violencia de género, donde yo estaba con una cara así como de mucha tristeza y estaban los nombres de las que habían sido víctimas esa primera parte del año, que ya eran un montón. Me dieron para que tenga y guarde, pero las feministas me dieron para que tenga y guarde. Y ahí entendí que también, digo, estamos todo el tiempo queriendo ubicarnos en lugares y queriendo que las cosas se ubiquen en lugares. Y yo saqué escribí una carta que el título era "Es con todas", diciendo que nadie se podía rogar el derecho de quién podía o no subirse a una causa, o quién podía o no sentirse parte de una causa, pues yo soy mujer, eso ya me da a mí la libertad de decidir dónde quiero ponerme. No esperar que tienen permiso. Totalmente, pero digo, imagínate que hasta en eso no nos ponemos de acuerdo, que una mujer de mi popularidad en un medio como es Gente, por la contradicción de Gente y por la contradicción de que yo salgo en bolas en las redes, entonces yo no podía ser parte de una causa en la que no creo que nadie no quiera ser parte, digamos, ¿no? Claro. Pero lo que te quiero decir es, todavía estamos tratando de ver dónde nos ubicamos. Imagínate dónde queda el humor. ¿Qué tipo de humor que a la gente le divierte a vos no te causa nada? O poco. Bueno, a mí el stand-up no es lo que más me causa gracia. ¿Te causó gracia alguna vez? Depende, ¿no? A mí me causa más gracia... No, intento, la verdad que lo intento. Que el otro día veía a Ricky Gervais justamente hablando de esto de la cancelación y de que nos podemos reír en un especial de Netflix. Intentaba como que hay cosas que me hacen reír, otras no tantas, qué sé yo. Pero en general me hace reír mucho. A mí hay algo del humor cuando se pone en ese lugar de niños, de niñes, donde uno sale a jugar. Sí. Yo me siento así con Marley, digo, ¿no? Es como esos niños que se encuentran ¿Viste cuando tenías un compañero o compañera de la secundaria con el que te encontrás y te reías de pelotudeces? Sí. Y te permitías ese lugar donde... Hacer el ridículo. Sí, donde no hay profundidad, Sí, donde no hay inteligencia. Claro. donde no hay solemnidad, donde no estamos hablando de cosas interesantes y profundas y nos reímos de ese pincel a carcajadas y no sabemos ni por qué, y esa carcajada es como infantil. Genera carcajadas. Es como infantil. Bueno, eso a mí me hace reír. Sí, a mí me pasaba con Lelutier. Bueno, que viste, todo el tiempo eran cultos, y cuando hacían una pelotudez y bajaban y hacían el ridículo. Eso me divierte. Más bueno, como chistecito, incluso improvisado entre ellos. Sí. A mí no me hacía reír Midachi, sí me hacía reír Lelutier. Siempre me hizo reír Lelutier, porque tenían esa cosa de como de grandilocuencia y de repente bajaban a tierra. De solemnidad. Que a mí me hacía tanta gracia. Me hace tanta gracia. Digo, bueno, ahora ya los originales no están más, algunos ya no están, pero digo... sí, es un humor en retirada, claro. Es un humor época. En retirada. Claro, es un humor que marcó una época. Por eso te digo que el humor tiene que ver con las épocas y las distinciones. Sí. Ahora quedó un poco naif. Sí. Pero y también
uno reivindica otros humores que antes por ahí no te parecían tan... A ver, por ejemplo. Por ejemplo, a mí Jim Carrey nunca me hizo reír tanto y ahora lo valoro un montón. Lo Lo entendí. valoro un montón porque entiendo yo más de humor y entiendo que lo que está haciendo, hay algo que me pasa con él que entiendo que por ahí el espectador común no le pasa porque tiene que ver también con las distinciones de lo que uno hace y de a qué uno se dedica. Supongo que a vos te debe pasar con dibujantes que hacen humor. Pero su poder de creación constante está todo el tiempo en ocurrencia él. Claro. Y una cosa técnica. Todo el importante. tiempo en ocurrencia. Él está hablándote a vos y está pensando y por ahí hace una cosa con el cuerpo. Y yo sí. Sí. Eso que tenía Robin Williams. Y yo sé que eso lo está haciendo ahí. Yo sé que eso se le está ocurriendo ahí, lo está Claro. haciendo. Y yo sé que esos actores, con esos actores es tan difícil trabajar porque te morís. Claro. Yo siempre pienso cómo hacen para no tentarse. Claro. Digo, a mí me Te pasa. sorprenden todo el tiempo. Porque está todo el tiempo en ocurrencia. Mm. Porque todo el tiempo se le están ocurriendo un montón de cosas y todo el tiempo lo está llevando a cabo. No queda en la ocurrencia de, ay, lo que haría con esto o lo que hubiera hecho con esto. No, es ahí, es el aquí ahora constante. ¿Qué es lo que les pasa a los niños? Yo tengo un hijo de 4 años. Tengo otros 2. Pero digo porque estoy en contacto nuevamente con la niñez. Y este hijo que tengo, cada uno tuvo su originalidad. Pero este hijo que tengo juega a los zombies. Entonces, su corporalidad y su manera es patada, coso, se tira al piso. Y es tan hermoso verlo, porque es el humor, como vos decís, en su materia prima. En estado puro. En estado puro. En Él la no en normalidad. ningún momento se está mirando a sí mismo a ver cómo se lo ve o a ver qué piensan los demás de lo que está haciendo. Eso le va a empezar a pasar Con la educación. en 2 años, Claro, cuando educación. tenga 6 años. Cuando Con entre el en primario roce social. ya se va a empezar a sentir incómodo Claro. en cómo lo ven. Ah. La bendita cabeza. Pero digo, ahora él está en un estado tan puro de juego, de conexión, que a mí me alimenta tanto. Y yo cada vez que salgo a hacer humor pienso, es esto, es la libertad en estado puro. Claro. Claro, no sigue un libreto, ¿no? Hay un documental de Nina Simone que Mm. creo que sigue estando en Netflix, donde ella dice, en pocos momentos me sentí libre, pero les puedo asegurar que esa libertad que alguna vez sentí en el escenario no la puedo comparar con ningún estado. Es muy emocionante. El estado de libertad puro, esa sensación de estar en conexión con algo que no es terrenal, estar en conexión con algo que no tiene que ver con la mirada de nadie, más que de un estado de conexión creativa. Es tuyo. Pocos momentos me ha pasado en la vida, pero te juro que cuando me ha pasado, mira, me emociona, no hay nada más. Claro. No hay nada más. Estás ahí. Esa voz ¿Viste? eterna, Sí, ¿no? es la inmortalidad es el arte es inmortal. Sí. Cuando vos no estés, tus dibujos van a quedar. Pero no es permanente, Pero no es permanente. esa epifanía. No, Eso no, es permanente, no. Y si fuera permanente tampoco sería linda. Che, ¿y qué te pasa con las capacómicas de la Argentina? Históricas, Bueno, ¿no? creo que ahí la tenés a Vero Ginás ahí atrás, a Juana Molina. No, bueno, me fascinan, hay muchas que me fascinan. Y las históricas también. Y las históricas, bueno, vos sabés que salvo Nini Marshall, a la que realmente la tengo Muy vista. muy vista, no he tenido tanta conexión con otras argentinas. Hay algo mío de intuitivo que lo he tenido desde muy chica. He estudiado mucho actuación, he estudiado canto, he estudiado baile, he estudiado porque mi madre era una bailarina del Teatro Argentino de La Plata. Estamos hablando con el Colón y el Teatro Argentino de La Plata eran los 2 teatros que albergaban lo mejor de la danza clásica. Imagínate en su cabeza y en su pensamiento cómo estaba el tema de
profundizar en la educación y en el conocimiento. Entonces eso lo tuve. Pero siempre fui muy intuitiva. Entonces nunca fui una buscadora de a ver qué hacían las otras. No sé, yo siento que soy una mujer de esta época, haciendo humor en esta época. Entonces no fui tanto para atrás. La verdad que no he ido tanto para atrás. Sí, Nini y Lucille Ball son mis dos como pilares. De un humor ingenuo. Y eso, hay algo que yo pareciera que tengo esta cosa que me llevo puesto el mundo y esta sexualidad que tengo y con la que también me divierto mucho. Pero yo no dejo de ser una mina muy naif en muchas cosas. Para mí el humor tiene mucho que ver con lo simple, con lo simple. ¿Y todo humor es político? Bueno, todo humor es una declaración de algo. Para mí todo es político. Claro. Todo es una declaración de política. Yo te estoy hablando de todo esto y en todo lo que yo te estoy diciendo hay una mirada sobre todo, hay un consenso, hay acuerdos, digo, todo es político. Yo no puedo entender la gente que te dice yo soy apolítica. No sé qué será político. No tener una idea, no tener un pensamiento, no hay nada bueno que pueda salir de eso. Digo, no pienso, entonces si no pienso no existe, no. La verdad que existe igual. Entonces hay algo digo, desde el barrio estoy viendo mi barrio, y en el barrio, el vecino, dónde pone el auto el vecino, si lo puse yo, si alguien puso un coso en discapacidad, y todo es político. No político en el sentido de un nombre y un apellido. Esa política que a mí también me interesa, y que la he tenido como que guardar, porque no se me permite tampoco hablar de política. Quizás porque mis ideas no tienen mucho que ver con los medios hegemónicos, y quizás tuvieran más que ver con los medios hegemónicos si se me permitiría hablar más, pero digo, para mí la política es algo con lo que uno vive diariamente, con los hijos, uno tiene que ser político con los hijos también. Claro, tomar decisiones todo el tiempo. Estás tomando decisiones, y hoy por hoy, yo siempre digo, cuando yo era chica mandaba a los grandes, ahora que soy grande manda a los chicos, no nos tocó, a esta generación no le tocó nunca mandar, hoy mandan los pibes. ¿Qué te quiere decir con que manda a los pibes? Con que yo no le voy a dar a mis hijos una educación que no tenga que ver con un consenso. Si yo voy a ver su originalidad, si yo voy a ver qué es lo que necesita mi hijo para ver qué educación le puedo ofrecer. Antes la educación era... yo fui a colegio religioso. Y antes había una cosa del colegio religioso, te tenía como en caja, ¿no? Para mi mamá era como, me iban a disciplinar, me iban a limitar en el buen sentido. Iba a salir respetuosa y Sí, como de Wall. Exactamente. Y nada de eso me sucedió. Todo lo contrario, que como Disney, que se salía a romper puertas. Cuando viste que las ex Disney se fueron todas al choto y me volvieron. Pero hay algo de Miley Cyrus, un día tuvo que salir en partes porque ya no aguantaba más tanta represión. Bueno, esto es lo mismo. Digo, hay algo de ese consenso con los hijos que es muy interesante para nuestra generación, que fuimos criados con mamá y papá saben lo que es bueno para vos. Yo no tengo idea de lo que es bueno para mí, me voy a decir lo que es bueno para vos. Estamos desubicados en el tiempo. Totalmente. ¿No? Toma, para vos. Ay, qué lindo. Qué hermoso. Che, ¿el humor es nuestra salvación? Sí, claro. Sí. El argentino tiene que empezar a reírse un poquito más de sí mismo. No lo percibís eso. No, hay mucho enojo. Hay mucho enojo porque no hay humor. Hay mucho enojo porque hay mucha culpa puesta en el afuera. Porque cuando vos vivís la vida creyendo que alguien te está haciendo daño, cuando vos vivís la vida creyendo que no sos merecedor de lo que te está pasando, se pone un poco complicado. Cuando vos pones la culpa en quienes te gobiernan, cuando vos pones la culpa en tu jefe, cuando vos pones la culpa en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos, entonces es muy difícil hacer entender a quienes no han entendido nunca que el poder lo tenés vos, siempre lo tenés vos, para las preguntas y para las respuestas. Si tuviéramos más conexión, te juro que la vida es una mierda. Yo tengo esa premisa. El infierno es este. Mi viejo se murió y yo estoy en contacto con él con una medium. Yo siempre creí que la muerte no era el final de nada, que era un paso a otro lugar.
Y cada vez más convencida estoy. Y este lugar, que es una mierda, hay que tratar de llevarlo lo mejor posible. Y cuanto mejor aprendés lo que tenés que aprender, mejor la pasás. Cuanto más te resistís al aprendizaje, siento que el aprendizaje vuelve y vuelve con más fuerza. No sé. ¿Y hablas con tu viejo? Sí, hablo con mi viejo. ¿Y tienen humor? Mi viejo siempre tuvo mucho humor. Y lo sigue teniendo, pero ahora está más sabio. Ahora tiene una mirada de guía que antes no la tuvo. Siempre mi viejo fue un tipo que le costó mucho mi libertad. Y ahora en ese otro lugar donde está, la ve con más claridad y me la alienta. Y para mí eso es importantísimo. Muchas gracias. Gracias a vos.